Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo se sienten en el día del Señor? Gracias al Señor, ¿verdad? Que estamos reunidos aquí, ¿verdad? Celebrando este día de fiesta semanal que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Qué bendición, ¿verdad? Que estamos casi siempre los mismos, ¿verdad? Yo creo que ya aquí no hay visitas porque yo creo que todos los que estamos aquí ya, ¿verdad? Ya no somos visitas. Somos ya miembros, o aquellos que no son miembros, futuros miembros también. Así que bueno, bienvenidos todos a la casa del Señor. Bien, esta mañana tengo un mensaje basado en una historia que me llamó mucho la atención y está en Primera de Reyes capítulo 13. Así que en esta mañana vamos todos a dedicarnos a desglosar este capítulo y lo vamos a comparar con otras historias que están contenidas aquí en la palabra de Dios. Y qué maravilloso cuando nosotros hacemos comparaciones en la Biblia, ¿verdad? Leemos una historia y siempre encontramos similitudes en otras historias bíblicas también. Por eso es que es de gozarnos. El lenguaje de Dios es un solo lenguaje. Aquí no son diferentes lenguajes, sino es un solo idioma que habla nuestro Creador. Así es. Primera de Reyes, capítulo 13. Vamos a analizar pues este capítulo y esta historia la he titulado El varón de Dios y el viejo profeta. De eso se trata este capítulo 13 de Primera de Reyes. Así que pongan sus marcadores en este capítulo porque lo vamos a estar leyendo, analizando este capítulo. Bien, dice así la palabra de Dios. Vamos a comenzar con los versículos del 1 hasta el 3. Primera de Reyes, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Vamos a leer primero. Dice la palabra de Dios lo siguiente. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Versículo 3. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: Esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está será derramada. De acuerdo a estos primeros 3 versículos que acabamos de leer, vemos aquí 2 personajes, ¿cierto? Vemos aquí primeramente el rey Jeroboam. ¿Quién era Jeroboam? Jeroboam fue el rey que fue establecido sobre las 10 tribus de Israel. Ya para este entonces la nación de Israel había sido dividida por causa de la apostasía del rey Salomón. Ustedes saben muy bien que Salomón, y fíjense que esto es una historia triste, Salomón fue un hombre de Dios. Al principio, él había recibido los favores de Dios, porque ustedes saben muy bien que cuando Salomón toma el reino de Israel, lo primero que Salomón le preguntó a Dios cuando el Señor se le presentó en visión, imagínense ustedes qué privilegio, que Dios se le presenta una noche en visión al rey Salomón y le pregunta: ¿qué quieres que te dé? Imagínense ustedes qué le preguntaríamos a Dios o qué le pediríamos al Señor si el Señor se nos presentara a nosotros en una visión de noche. Pero fíjense, hermanos, ¿qué fue lo que le pidió Salomón? Bueno, yo soy pequeño, yo no sé gobernar a este tu pueblo tan grande, por lo tanto dame sabiduría para gobernar a este tu pueblo. Y fíjense, hermanos, ¿y cuál fue la reacción del Señor?
y agradó a Jehová lo que Salomón había pedido. Hermanos, y a veces yo me pregunto, ¿estaremos agradando nosotros al Señor? Pero fíjense, en el caso específico de Salomón, ¿verdad? En ese momento estaba haciendo lo recto ante los ojos de Dios. Pero ¿qué pasó más tarde? Salomón empezó a unirse con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Tanto es así que Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas. En total, 1000 mujeres tenía Salomón. Pero ese no es el caso, sino que esas mujeres que tenía eran mujeres paganas, que lo indujeron a él ¿a qué? A la idolatría. Y a la vez Salomón empezó a edificar altares en los lugares altos y quemaba incienso a los ídolos abominables. Hermanos, así terminó el rey Salomón. Y por la apostasía de Salomón, el reino de Israel quedó dividido, porque más tarde el profeta Ahías habla con Jeroboam. ¿Y quién era Jeroboam? Jeroboam era un siervo de Salomón, o sea, era alguien que trabajaba en el gobierno de Salomón. Pero ¿qué pasó cuando Salomón apostata? Se presenta el profeta Ahías a Jeroboam y le dice, y se le presenta con una capa nueva que la rompió en 12 pedazos y le dijo, así ha dicho Jehová, toma para ti 10 pedazos, pero Dios se va a reservar de una tribu porque el Señor va a mantener una tribu por amor a David mi siervo, para que David tenga lámpara todos los días en Jerusalén. Y así fue. Más tarde Jeroboam lo condecoran como rey en las tribus del norte y Roboam queda como rey de la tribu de Judá. O sea, ya la nación quedó dividida por causa de la apostasía. Pero ¿qué pasó con Jeroboam? Jeroboam fue un hombre que también se torció, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y también este hombre estaba adorando a los ídolos. Ahora, más tarde, nosotros cuando leemos estos 3 versículos de Primera de Reyes, capítulo 13, ya hemos hablado de Jeroboam, ¿verdad? Un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios y estaba reinando sobre las 10 tribus que habían apostatado de la verdad. Ahora, pero también aquí se le presenta a Jeroboam un profeta de Dios, el varón de Dios. ¿Quién era el varón de Dios? Un profeta enviado por Dios para dar un mensaje de amonestación contra la falsa adoración y la idolatría que predominaba en los días del rey Jeroboam. Pero fíjense, hermanos, que hay un detalle en estos primeros versículos, que dice el versículo 2, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso. Vamos a ver entonces el cumplimiento de esto que dice este versículo 2, que iba a nacer un hombre llamado Josías. Segunda de Reyes, capítulo 23. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 23, para que leamos justamente el cumplimiento de lo que el varón de Dios le estaba diciendo al rey Jeroboam. Segunda de Reyes, capítulo 23, y vamos a leer los versículos 15 y 16. Nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿quién fue Josías? Josías fue un rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Vamos a leerlo. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos 15 y 16. Dice, igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Versículo 16.
Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. ¿Lo ven? Más tarde se cumple lo que el varón de Dios había profetizado. Exactamente, se iba a levantar este hombre Josías que iba a quemar, a destruir ese altar que había levantado el rey Jeroboam, y no solo eso, sino que iba a quemar los huesos de aquellos que habían caído en la idolatría o habían inducido al pueblo de Israel hacia la idolatría. Bueno, de hecho el rey Josías fue un hombre que hizo, como les decía, hizo lo recto ante los ojos de Dios, hizo grandes reformas este rey en Judá, ¿verdad? Hizo grandes reformas este hombre. Pero fíjense, hermanos, continuando con la historia de Primera de Reyes capítulo 13, de acuerdo a lo que acabamos de leer en estos 3 versículos, ¿qué clase de adoración imperaba en los días del rey Jeroboam? Bueno, vamos a leer un capítulo atrás, Primera de Reyes capítulo 12, y vamos a leer los versículos del 25 al 33, para que ustedes vean, hermanos, el pecado del rey Jeroboam. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jeroboam? ¿Y por qué razón el Señor le manda más tarde a este varón de Dios? Dice Primera de Reyes capítulo 12, versículos del 25 al 33, dice lo siguiente. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Versículo 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Versículo 31. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. ¿Lo ven? Versículo 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Versículo 33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, esta locura que cometió el rey Jeroboam? Primero, él nombra sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Y segundo, convoca fiesta solemne en el mes 8 a los 15 días, de acuerdo o imitando la fiesta de expiación que hacía el pueblo de Israel, de acuerdo al mandato de Dios, que era en el mes 7, a los 10 días del mes, era ¿qué? Día de expiación. Pero fíjense que lo que hizo Jeroboam, hizo todo lo contrario. Por eso que yo digo que este hombre se volvió loco, completamente loco, porque haciendo fiestas como él quería e induciendo al pueblo de Israel a que adorara a los ídolos que él había hecho. ¿Para qué? Para que no se volvieran o no regresaran a Roboam. ¿Por qué? Porque Roboam estaba ofreciendo la fiesta solemne de Jehová, como dice la palabra de Dios, y él no quería que el pueblo volviera otra vez a los caminos que Dios le había indicado desde el principio.
Por eso es que se levanta este varón de Dios, por eso es que el Señor manda este varón de Dios, ¿para qué? Para amonestar a este rey. Ahora vamos a ver cuál fue la reacción del rey Jeroboam cuando fue amonestado por el varón de Dios. Vamos a continuar con la lectura de este capítulo que estamos nosotros estudiando en el día de hoy, como es el capítulo 13 de Primera de Reyes. Dice, vamos a leer los versículos del 4 al 10 de Primera de Reyes capítulo 13. Fíjense la reacción que tuvo el rey Jeroboam cuando fue amonestado por el varón de Dios. Dice, versículo 4, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Versículo 6. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Versículo 7. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Versículo 8. Mas el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino que fueres. Versículo 10. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. ¿Cuál fue la reacción de este hombre? Del rey Jeroboam. Un hombre que se encolerizó cuando alguien, como el varón de Dios, se atrevió a amonestar a este rey de la locura que este hombre había cometido en sacrificar a los ídolos, adorar ídolos en vez de adorar al Dios creador de los cielos y de la tierra. Porque Jeroboam conocía cuál era la verdadera religión, porque él estaba bajo el mandato, al principio estaba bajo el mandato del rey Salomón. Pero hermanos, miren hasta dónde llega la apostasía de una iglesia, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Aquí hay muchas lecciones que se aplican a nosotros como pueblo hoy día. Pero ¿cuál fue la reacción de Jeroboam? Ahí mismo levantó la mano, ¡prendele! Y miren cómo se le quedó la mano tiesa, que no la pudo enderezar. Y ahí asustado, mira, te ruego que ores por mí para que para que Dios me la restaure. Pero fíjense, hermano, después que fue restaurada la mano de él, fíjense, el hombre agradecido, Jeroboam agradecido, le ofrece al varón de Dios, bueno, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente, te voy a dar comida, te voy a dar regalos, ven a mi casa. Pero ¿qué le dijo el varón de Dios? Aunque me ofrecieres la mitad de tu reino, no iré a tu casa, ni comeré pan, ni beberé agua, porque así me ha dicho Jehová. O sea, el Señor le había dado una orden de que él no podía, o sea, era que ir a dar un mensaje y regresar inmediatamente. Esa era la misión por la cual el Señor había mandado a este varón de Dios. ¿Ok? Ahora, aquí hay algo bien interesante. Nosotros podemos comparar esta historia hablando precisamente lo que nos dice lo que le ofreció el rey Jeroboam al varón de Dios, que le ofreció comida, le ofreció hasta la mitad de su casa prácticamente. Lo mismo pasó, hermanos, es una historia muy parecida con Eliseo y Naamán el sirio. Vamos a buscarla. Segunda de Reyes, capítulo 5, para que ustedes vean, hermanos, qué similar es esta historia con lo que estamos nosotros leyendo, ¿verdad? Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos, primeramente el verso 1. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Dice aquí, Naamán, general del ejército del rey de Siria,
era varón grande delante de su Señor. ¿Cómo era este hombre? Era un varón grande, o sea, un hombre de mucha influencia, de mucho poder. Y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y esto me hace recordar del centurión romano, de todas esas historias, ¿verdad? Cómo el Señor también ha utilizado hombres que se consideraban paganos, pero miren cómo a través de este hombre, de Naamán el sirio, había dado Jehová salvación ¿a dónde? A Siria, ¿verdad? Era este hombre valeroso en extremo, o sea, en otras palabras, era un hombre valiente, pero sigue diciendo, pero leproso. O sea, este hombre tenía encima la enfermedad de la lepra, una enfermedad altamente contagiosa que no se compara en nada con el COVID-19 que tenemos ahorita. Era una enfermedad súper contagiosa y los leprosos siempre tenían que estar apartados, lejos. Tenían que morar en los leprosarios, tenían que apartarse de su familia. Pero este hombre había dado inclusive salvación a Israel, un hombre que había hecho obras de caridad en Siria, un hombre que había levantado esa nación. Ahora, fíjense bien lo que sigue diciendo los versículos 9 al 12 para resumir la historia. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Versículo 11. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Versículo 12. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Aquí podemos ver que aunque este hombre le hizo muchos favores a Siria, sin embargo, este hombre, ¿cómo era? El orgullo lo tenía muy elevado porque él decía, bueno, cuando llegue a donde Eliseo me va a recibir en persona, hasta me va a rendir honores porque yo soy un hombre de gran influencia. ¿Y qué fue lo que hizo Eliseo? Le mandó al siervo, ve y dile que se lave 7 veces en el río Jordán. Y entonces, en comparación, Abana y Farfar eran otros ríos que quizás las aguas eran más limpias. Y él dice, pero ¿cómo me voy a zambullir en ese río tan de aguas turbias? ¿Acaso Abana y Farfar no son mejores que ese río Jordán? Por eso que se fue enojado. Pero fíjense lo que sigue diciendo la historia. Vamos a resumir versículos del 13 al 16 de Segunda de Reyes capítulo 5. Dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Versículo 15. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía. Y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Versículo 16. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. ¿Lo ven? Hermanos, casi siempre la mayoría de los hombres de Dios, cuando hacen, por lo menos como en este caso Eliseo, ¿verdad? Que le dio las instrucciones para que este hombre se fuese limpio de esta lepra que lo afectaba, estos hombres no aceptaban ofrendas. Estos hombres, bueno, haz esto porque Jehová así lo dice. Así de sencillo. No, pero te voy a ofrecer, no quiero nada tuyo. Simplemente cumple la palabra de Jehová. Y asimismo, en la historia que estamos leyendo en Primera de Reyes, capítulo 13, asimismo, también el Señor le había dicho a este hombre, al varón de Dios, que no aceptara comer pan, ni beber agua, ni dormir en la casa de nadie, sino que diera el mensaje y se regresara por otro camino.
Interesante esto, ¿verdad? Que él tenía que regresar por otro camino. ¿A qué se nos parece esta historia? Cuando los sabios del oriente recibieron la señal, vieron la estrella, la señal de que el Hijo del Hombre había nacido. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Vamos a leerlo. Mateo capítulo 2. Y vamos a leer los versículos del 1 al 12. Mateo capítulo 2, versículos del 1 hasta el 12. Para que ustedes vean, hermanos, que el Señor cuando manda a una misión, nos manda por un camino, pero siempre el pueblo de Dios tenía que regresar por otro camino. Fíjense lo que pasó con los sabios del oriente. Aquí dice magos en esta versión, pero realmente el original dice sabios del oriente. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12 voy a leer. Dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Versículo 5. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore, dijo Herodes. Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Versículo 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Lo ven? En esta historia vemos que estos sabios fueron avisados después que llegaron hasta donde estaba el Cristo, ¿verdad? Que había nacido, que era en ese momento un bebé recién nacido. Pero miren qué precioso, ¿verdad? Estos sabios del oriente, cuando vieron y encontraron al niño, ¿qué fue lo que hicieron? Se postraron ante el niño. Y estos eran hombres paganos, estos hombres no eran del pueblo de Dios. Y sin embargo, estos hombres sabían que el que había nacido era nada más y nada menos que el Mesías que ellos estaban esperando. Oh, hermanos, por eso es que el Señor dijo que si alguna vez vamos a hallar tanta fe en Israel, o sea, casi siempre los paganos han dado un testimonio mucho más poderoso que el mismo pueblo de Israel o el pueblo de Dios. Así que los desvió por otro camino. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los planes de Herodes? Era matar a ese rey, porque imagínense ustedes que cuando llegaron los sabios del oriente, ¿por qué toda Jerusalén y el rey Herodes se turbaron? Porque ellos llegaron y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Ustedes se imaginan eso? La reacción de Herodes. ¿Qué clase de locura es esta? Si el único rey aquí soy yo, ¿cómo es que ha nacido otro rey? Acuérdense que la preocupación de los reyes, tanto de Judá como de Israel, y todos los reyes, hasta los presidentes actuales, ¿cuál es la preocupación de la mayoría de los presidentes y de los reyes? Tener estabilidad en su reino, en su gobierno. Ese es el propósito y ese es el objetivo que buscan la mayoría de los jefes de Estado y de los presidentes. Tener estabilidad.
Y ya al rey Herodes le preocupaba que se estaba levantando otro rey. Dice, bueno, ¿cómo es que hay otro rey? Eso no me conviene. Dígame dónde está para ir a adorarle. Adorarle. Mentira. Era que lo quería quitarle la vida para él estar completamente al pleno dominio de la nación de Judá en ese tiempo. Bien, hermanos. Bueno, continuando con la historia, vamos a continuar con esta historia de Primera de Reyes, capítulo 13, el varón de Dios y el viejo profeta. Fíjense lo que sigue diciendo los versículos del 11 hasta el 19. Dice, moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Versículo 12. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Versículo 13. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Versículo 14. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. O sea, la misma proposición que le había hecho el rey Jeroboam. Versículo 16. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Versículo 17, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, o sea, el viejo profeta, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Versículo 19, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. ¿Lo ven, hermanos? Después que este hombre hizo una obra tan intrépida de amonestar a un rey como el rey Jeroboam, después que había cumplido con esa misión, hermanos, cayó redondito este hombre. ¿Por qué? ¿Cuál fue el error que cometió el varón de Dios? Haberse demorado, se quedó sentado en vez de regresar, no detenerse en el camino. Se detuvo y ¿qué pasó? Lo alcanzó el viejo profeta. Y cuando lo alcanza el viejo profeta, le dice, ven a mi casa para que comas pan. No puedo porque Dios me ha dicho que no lo haga. Pero no, si es que un ángel de Jehová, yo soy profeta como tú, yo creo lo mismo que tú. Hermanos, aquí hay una lección que tenemos nosotros que aprender. Por eso es que hay un dicho que dice que no todo lo que brilla es oro. ¿Sí o no? Y este hombre, hermanos, primero se quedó parlamentando con este viejo profeta. Y este viejo profeta, ¿qué fue lo que hizo? Lo envolvió, lo engañó, le mintió. Y más tarde este hombre salió redondito a desobedecer la orden que Dios le había dado de que no comiera pan, ni bebiera agua, ni morara en ningún lugar. Así que este hombre desobedece, ¿verdad? Hasta aquí está el versículo 19. Bien, ahora, hermanos, exactamente la misma situación ocurrió con Eva. Hermanos, por eso es que nosotros no podemos detenernos a hablar con aquellos que están en falsas doctrinas. Nosotros no debemos, por eso es que el pueblo de Dios se tiene que preparar, hermanos. Esta lección que Dios nos está dando en este momento, ¿qué nos enseña a nosotros? Primeramente, que nosotros como pueblo tenemos que prepararnos. Dice la matutina Maranata, hay una matutina, no recuerdo exactamente la página, que dice que nosotros vamos a ser llevados a tribunales y vamos a tener que dar razón de nuestra fe ante hombres muy inteligentes. Y muchas veces si nosotros no estuviésemos preparados, ¿qué va a pasar? Esa inteligencia de esos grandes sabios del mundo nos va a invadir de tal manera que nosotros, hermanos, vamos a avergonzar la causa de Dios.
El Señor nos manda a prepararnos ¿para qué? Para que nosotros podamos defender la verdad, para que podamos dar razón de nuestra fe de forma inteligente. Hermanos, no crean ustedes de que basta con que, porque muchos dicen, no, el pastor de la iglesia, él estudió teología y él es el que sabe. No, hermano, todos los que estamos aquí tenemos que dar razón de la fe que nosotros profesamos algún día. Y a veces vamos a estar solos, no vamos a estar así como estamos ahora aquí. Por esa razón el Señor nos pide que nos preparemos ¿para qué? Para que nosotros primeramente podamos defender esta verdad y podamos dar el testimonio de un mensaje que el Señor nos ha confiado a cada uno de nosotros. Por eso, hermano, es que, ¿qué fue lo que pasó con Eva? Eva se atrevió a hablar con la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Y qué fue lo que le dijo? Si no, es que de todo árbol podemos comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no, dijo Dios que no comeréis de él, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. ¿Y qué fue lo que le dijo la serpiente? No moriréis, sino sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Estas mismas palabras fueron dichas, o sea, es el mismo ejemplo que estamos viendo nosotros con el varón de Dios y el viejo profeta. Hermanos, por eso es que el que tiene una verdad no puede ni siquiera discutir con el diablo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el que discute, el que entra en discusiones, termina, hermanos, cayendo en la apostasía, como cayeron la mayoría de los reyes de Israel y de Judá. Hermanos, una triste historia es lo que nosotros vemos de la nación de Israel y del pueblo, el pueblo profeso de Dios. Bien, continuando con la historia, antes de esto quiero leerles lo que dice la Biblia de estudio, para los que tienen la Biblia de estudios, para que ustedes vean, hermanos, el comentario que está en Primera de Reyes, capítulo 13, versículos del 11 al 19. Para los que tienen la Biblia de estudios, voy a leer este comentario, comentando los versículos del 11 al 19, estos versículos que yo acabo de leer. Fíjense bien lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, solo Dios puede revocar las órdenes divinas. ¿Quién es el único que puede cambiar las órdenes? Dios. El Señor, ¿sí o no? Y siendo este varón de Dios, un profeta de Dios. Pero fíjense, hermano, lo que dice aquí este comentario. El varón de Dios había sido intrépido en dar su mensaje de reproche. O sea, había sido un hombre valiente, ¿verdad? En dar un mensaje de reproche ¿a quién? Al varón de Dios, al rey Jeroboam. No había vacilado en condenar el falso sistema de culto del rey. O sea, este hombre fue valeroso. No tuvo miedo en denunciar la apostasía en la cual había caído el rey Jeroboam. Y sigue diciendo, y había rechazado la invitación de Jeroboam, aunque se le prometió una recompensa, y había rechazado la invitación de Jeroboam, aunque se le prometió una recompensa, pero se tomó la libertad de dejarse persuadir por uno que pretendió tener un mensaje del cielo. Mire, hermanos, y aquí hay una lección que nosotros tenemos que aprender. A veces a mí me da temor ver cómo los que profesan la verdad presente, muchos hermanos, uno los ve cómo constantemente se alimentan de la internet de tal manera que contemplan cualquier cosa. Mi hermano, nosotros tenemos que tener cuidado. No todos los que predican en la internet tienen la verdad. Y muchas veces nosotros nos atrevemos a ver cosas que nosotros no deberíamos de contemplar. ¿O es que acaso el Señor se agrada de que nosotros vayamos, por ejemplo, a una iglesia donde se predica la apostasía? El Señor no se agrada de eso. Hermanos, el Señor a veces, de hecho, retira la protección que podamos tener nosotros y es ahí donde esa persona cae en confusión. Esa persona termina creyendo el error. Por eso, mis hermanos, en vez de estar contemplando la internet, en vez de estar contemplando las redes sociales que a veces tienen tantas cosas, así como tiene verdades, también tiene mucha mentira. ¿Cuál es la fuente más segura que nosotros debemos consultar? Aquí está, mi hermano, la palabra de Dios. La Biblia y el espíritu de profecía. Esas son las fuentes más seguras que
que nosotros debemos consultar y perder la mala costumbre de estar consultando cuánta gente anda predicando en la internet, cuánto falso profeta se ha levantado en la internet para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Mira lo que sigue diciendo. Cuando el Señor da a un hombre un mensaje como la que dio a este mensajero, él mismo debe revocar la orden. El mal anunciado caerá sobre los que se apartan de la voz de Dios para escuchar contraórdenes. ¿Lo ven? ¿Qué dice aquí? Vuelvo y repito. El mal anunciado caerá sobre los que se apartan de la voz de Dios para escuchar contraórdenes. En otras palabras, para escuchar un mensaje erróneo, un mensaje apóstata. Muchos se están alimentando, hermanos, de la apostasía. Por eso es que hay tanta confusión, por eso es que no hay discernimiento en el pueblo de Dios, en el pueblo profeso de Dios. Y por eso es que muchos están cayendo en el error, tristemente. Por eso es que el Señor va a levantar un remanente, por eso es que esto se resume en un pequeño grupo que va a alcanzar la salvación y la vida eterna. Un pequeño grupo que va a ser sellado para vida eterna, que va a recibir el sello del Dios vivo. Porque nosotros sabemos que el sello de Dios, aparte de que significa el sábado, también significa un afianzamiento en la verdad. Y eso es lo que cada uno de nosotros hoy día necesitamos. Necesitamos invertir más tiempo en estudiar este precioso libro, en escudriñarlo. Por eso es que el Señor dijo en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermano, el Señor no nos mandó a buscar fuentes extrañas como se estaba hablando hoy en la escuela sabática, libros de magia. Cuando hablamos de libros de magia podemos meter en ese paquete cualquier libro que esté contrario a la palabra de Dios, como estábamos hablando. Tristemente la educación de este mundo está hecha para apartar a la gente del verdadero Dios creador de los cielos y de la tierra. Por eso es que tenemos que volver a las sendas antiguas. El pueblo de Dios tiene que tomar las sendas antiguas, hermano, detenerse en esta locura y tomar el camino, pensar, meditar. Señor, ¿cuáles son las sendas que yo debo tomar? Y irse por esa senda, la senda verdadera, que es la verdad presente, que siempre ha estado en todos los tiempos. Fíjense bien, hermano, lo que sigue diciendo. El mal anunciado caerá sobre los que se apartan de la voz de Dios para escuchar contraórdenes. Como este mensajero obedeció órdenes falsas, Dios permitió que fuera destruido. ¿Lo ven? Esa fue la triste historia de este varón de Dios. Como lo sigue diciendo aquí, vamos a seguir leyendo los versículos del 20 hasta el 22. Dice, y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandato que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Oh, hermano, fíjense las consecuencias de la desobediencia. Y hablando de la desobediencia, ustedes saben bien que nosotros conocemos una triste historia. Y la Biblia está llena de tristes historias. ¿Saben por qué? Porque nosotros podemos mencionar un rey que al principio había hecho también lo recto ante los ojos de Dios. Y finalmente, hermanos, ¿cómo cayó este rey? Me refiero al rey Saúl, el primer rey de Israel. Hermanos, cuando Saúl fue ungido por el profeta Samuel, una vez que Saúl fue ungido por Samuel, empezó a profetizar este hombre. Inclusive se había unido con los hijos de los profetas. O sea, este hombre estaba gozando de todas las bendiciones que Dios le había dado a este hombre. Pero fíjense, hermanos, cómo poco a poco este hombre desobedeció la orden de Dios que le había dado el profeta Samuel y empezó a caer en desobediencia al extremo que este hombre estaba hasta endemoniado, estaba este hombre.
Y cómo poco a poco fue cayendo y cayendo y cayendo, hermanos, porque la caída no es abrupta de una sola vez, sino que fue cayendo poco a poco, se fue degradando al extremo que un hombre que era profeta de Dios terminó consultando a una pitonisa, a una bruja. Hermanos, y nosotros también podemos caer en ese estado. Por eso, hermanos, miren, en esta mañana el Señor nos está llamando a nosotros a la obediencia, a que nos consagremos al Señor, a que pongamos por obra todo este conocimiento que sabemos, porque conocemos mucho, sabemos de mucha teología, pero ¿dónde está la práctica de la teología? ¿Dónde está? Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo en esta mañana, porque de nada sirve que yo sepa todo lo que sé. Yo no me voy a salvar por lo que sé, me voy a salvar por la obediencia a su palabra. Bien, voy a leer aquí, para que ustedes vean, aquí en la matutina, no sé quiénes tienen esta matutina desde el corazón. Aquí hay una cita que está en la página 272. Escuchen lo que dice, la matutina es del 19 de septiembre, página 272. Dice así: los mandatos de Dios se deben obedecer implícitamente. ¿Cómo se deben obedecer los mandatos de Dios? Implícitamente, sin tomar en cuenta la opinión del mundo. ¿Entendemos estas palabras, hermanos? ¿Cómo se debe obedecer al Señor? Implícitamente, sin tomar en cuenta ¿qué? La opinión del mundo. O sea, por eso es que nosotros nos vamos a convertir en un pueblo peculiar. ¿Saben lo que significa la palabra peculiar? Que no se parece a nadie. O sea, un pueblo único, peculiar, diferente del mundo. Sigue diciendo: quienes ocupan cargos de responsabilidad entre sus congéneres no debieran descuidar esta lección. Todos debieran valorar fervientemente cada privilegio religioso e inquirir de Dios cada día para conocer su voluntad. Debieran estudiar diligentemente la vida y las palabras de Cristo y obedecer alegremente sus instrucciones. ¿Cómo debemos obedecer al Señor? ¿Será que nos pesa el yugo de Cristo? Alegremente debemos obedecer al Señor. Dice: los que se vistan de esta manera de la armadura de justicia no tienen que temer a los enemigos de Dios. Pueden estar seguros de la presencia y la protección del capitán del ejército del Señor. O sea, cuando obedecemos, ¿en qué se traduce la obediencia? En bendiciones, en protección. El Señor va a enviar a sus ángeles para protegernos. Bueno, recuerden, si es la voluntad del Señor, porque el Señor puede permitir que un hijo suyo también perezca, porque ya es su momento de ponerlo al descanso. Y a veces nosotros podemos malinterpretar y decir: no, es que murió porque a lo mejor había algún pecado oculto que él que tenía. Hermanos, no necesariamente. El Señor conoce los corazones y sabe hasta dónde cada uno de nosotros podemos llegar. Dice aquí: el Señor está dispuesto a darle a su pueblo una experiencia preciosa. ¿Qué está dispuesto el Señor a darnos? Una experiencia preciosa. Desea enseñarles a someter su criterio y su voluntad implícitamente a Él. Verán y sabrán que de sí mismos no pueden hacer nada, que Dios es el todo en todo. En otras palabras, hermanos, el pueblo de Dios los que obedezcan la palabra de Dios van a depender completamente de Él. O sea, para dar un paso van a consultar, y es una de las cosas que nosotros como pueblo debemos de acostumbrarnos. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, a veces hacemos nuestras labores y hasta nos olvidamos de orar. Hermanos, nosotros, por eso dice el conflicto de los siglos, que habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. O sea, el pueblo remanente se va a caracterizar porque van a ser hombres y mujeres de fe y de oración. Son dos elementos esenciales para poder soportar ese tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Y por eso dice la palabra de Dios: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Lo ven?
Bien, hermano, entonces vamos a terminar de leer esta historia, ¿verdad? Versículos del 23 al 26. Dice, de Primera de Reyes, capítulo 13. Dice, cuando había comido pan y bebido, o sea, el varón de Dios, el que él le había hecho volver, le ensilló el asno, o sea, el viejo profeta. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Versículo 25. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo. Y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Versículo 26. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. ¿Lo ven, hermanos? ¿Se dan cuenta cuál es la consecuencia de la desobediencia? Quizás por un tiempo nosotros podemos estar viviendo en desobediencia, como pasó con el rey Salomón. El rey Salomón estuvo mucho tiempo en desobediencia, pero sin embargo el Señor todavía lo había bendecido de tal manera que él todavía gozaba de esas bendiciones. Por eso, mis hermanos, no es segura la desobediencia, porque tarde o temprano el Señor va a pasarnos la factura. Y cuando el Señor pasa la factura, hermanos, el pago es intenso y grande. Por eso, mis hermanos, ya para terminar este mensaje, aquí el libro Profetas y Reyes, escuchen lo que habla en el capítulo que se refiere al rey Jeroboam. Escuchen bien, hermanos, lo que pasó hablando del varón de Dios. Dice aquí, en la página 77, para los que tienen este libro Profetas y Reyes, dice, el castigo que sobrecogió al mensajero infiel, o sea, al varón de Dios, fue una evidencia adicional de la verdad contenida en la profecía, pronunciada contra el altar. Si después que desobedeciera a la palabra del Señor, se hubiese dejado al profeta seguir su viaje sano y salvo, el rey habría basado en este hecho una tentativa de justificar su propia desobediencia. ¿Se dan cuenta por qué el Señor tiene que castigar la desobediencia? ¿Se dan cuenta? Dice, en el altar partido, en el brazo paralizado y en la terrible suerte de aquel que se había atrevido a desobedecer una orden expresa de Jehová, Jeroboam debiera haber discernido prestas manifestaciones del desagrado de un Dios ofendido. Y estos castigos debieran haberle advertido que no debiera persistir en su mal proceder. Pero lejos de arrepentirse, Jeroboam volvió a ser sacerdotes de los altos de la clase del pueblo, y quien quería se consagraba. O sea, esto era cualquiera, aquí no había escogencia. Y era de los sacerdotes de los altos. No solo cometió así él mismo un pecado gravoso, sino que hizo pecar a Israel. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. ¿Lo ven, hermanos? ¿A dónde terminan los que han desobedecido las órdenes expresas del Señor? Terminan, hermanos, cortados completamente del pueblo de Dios. Así pasó con este varón de Dios. Y miren cómo este hombre al principio cumplió con la misión que Dios le había encomendado, pero tristemente, hermanos, él cayó más tarde en desobediencia, que muchas veces nosotros pudiéramos decir, no, pero eso es un detallito pequeño. No, hermanos, para Dios no hay pequeños detalles. El Señor cuando da una orden, nosotros tenemos que obedecerla expresamente, en detalle, porque Dios es un Dios detallista. El Señor no se le pasa nada. Por esa razón es que nosotros como pueblo, hermanos, tenemos que siempre estar en oración, en comunión con Él, para que nosotros no caigamos
en la triste historia de estos hombres que desobedecieron la palabra de Jehová. Nosotros pudiéramos a veces ser o tener una impresión, o pudiéramos nosotros estar presionados por lo que dice el mundo, por lo que dice la familia. Pero hermanos, aquí no hay ni familia, ni vecinos, ni compañeros de trabajo, ni nadie cuando se oponen al mandato de Dios. El Señor quiere, hermanos, que nosotros obedezcamos, cueste lo que cueste, sean cuales sean las consecuencias, pero el Señor quiere un pueblo obediente. Aunque nos amenacen de muerte, porque ese va a ser, digamos, la consecuencia final de ser obedientes a Dios. Recuerden, hermanos, que 2 de Timoteo 3:12, si no me equivoco, dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar con ellos? Padecerán persecución. Pero es mejor padecer la persecución del mundo o de los poderes de esta tierra y no caer en las manos del Dios vivo. Porque eso significa, hermanos, perder nuestra salvación y la vida eterna. Ahora mismo todavía está abierta la gracia para todos nosotros. Está abierta la gracia para ti, hermano, para mí, para todos. Está abierta esa gracia ¿para qué? Para que hagamos arreglos, para que cambiemos, para que hagamos reformas en nuestra vida. ¿Para qué? Para que el Señor pueda derramar de nuevo sus bendiciones sobre nosotros y que podamos ser sus siervos fieles para que demos al mundo este mensaje en el cual el Señor no quiere que ni un alfiler se mueva de este mensaje, como lo es el último mensaje de misericordia que Dios le ha confiado a este pueblo remanente. Hermanos, ¿queremos nosotros la salvación? ¿Cuántos queremos la salvación? Yo creo que todos los que estamos aquí, ¿verdad? Así que, hermanos, obedezcamos a Dios. Esa es la orden. No oigamos contraórdenes, porque siempre se van a levantar aquellos que se van a oponer a lo que hemos estudiado. Por eso es importante que día a día estudiemos la palabra, para que cuando venga la contraorden digamos, ese es un mensaje del diablo, ese es un mensaje de Satanás, por lo cual no te voy a obedecer, porque Dios ha dicho, así dice Jehová, no lo que dicen los hombres. Así que bueno, hermanos, que el Señor les bendiga y que podamos ser un pueblo obediente para que nos podamos congregar con el Señor cuando venga a buscar a su pueblo y morar con Él por toda la eternidad en las mansiones celestiales. Que el Señor les bendiga. Vamos entonces a terminar, hermanos, con una oración. Todos los que puedan, vamos a doblar nuestras rodillas para terminar con una oración. Amante Padre que moras en los cielos, Señor, te damos gracias por este mensaje, por esta amonestación que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Señor, hemos sido un pueblo quizás rebelde, hemos sido desobedientes, pero te pedimos que tú perdones esta desobediencia y ayúdanos, Señor, a que podamos ser amonestados, exhortados por tu palabra cada día y que nosotros podamos hacer cambios y reformas decididas para que nosotros podamos formar parte de ese pueblo que tú vienes a buscar. Señor, gracias por las bendiciones que tú nos has dado. Te pedimos de una vez perdón por todos los pecados cometidos, por apartarnos de tus principios. Y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a prepararnos para que cuando llegue ese día, cuando tú vengas a buscar a tu pueblo, nosotros podamos estar entre los redimidos. Señor, te pedimos también una bendición muy especial por todos nuestros familiares aquí representados, en especial por aquellos que no conocen tu palabra, por aquellos que no te conocen y también por aquellos que se han apartado de los caminos, que tú los puedas traer de nuevo de vuelta al redil antes de que sea demasiado tarde, antes de que se cierre la gracia. Te rogamos, Señor, también una bendición especial por aquellos enfermos de tu pueblo y los que no son de tu pueblo también, Señor, que tú tengas misericordia de tantas almas enfermas por causa de este pecado que ha entrado en el mundo desde hace 6,000 años. Por eso, Señor, te rogamos que nos ayudes a odiar el pecado como tú lo odias y que podamos ser obedientes implícitamente a tu palabra. Te pedimos esta hora, Señor,
que tú nos bendigas, así como tú has bendecido a tu pueblo en todo lo ancho y lo largo de la historia de esta tierra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus bendiciones. Te pedimos que bendiga los alimentos que hemos de compartir a continuación. Y también te pedimos una bendición muy especial, Señor, por aquellos siervos que ahora en este momento están proclamando tu palabra también, que la están predicando, que la están enseñando. Y danos ese espíritu misionero para dar al mundo este último mensaje, Señor, para que el mundo conozca qué es lo que ha de acontecer antes de que sea demasiado tarde. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra y por tus bendiciones, y acompáñanos en este día de sábado y permítanos que podamos entrar en este reposo que tú nos has dado cada día, sábado de cada semana. Todas estas bendiciones te las pedimos y te las rogamos, dándote las gracias en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén.